Hola amigos, ¿cómo están? Freddy por acá. Oye, en una nueva sesión de podcast, ya, bueno, mucha más gente ve la sesión hoy día de lo que fue tiempo atrás y por lo mismo ha ido creciendo esta iniciativa de poder contarle a las empresas y a las personas qué es lo que están haciendo algunos líderes en distintas instituciones, organizaciones, implementando la transformación digital, la reforma tecnológica, la inteligencia artificial. ¿Ya? Y por eso esta semana tenemos una invitada muy especial, una invitada que conocemos hace ya muchos años y que esperábamos que no cerrara este año sin que tú estuvieras acá, lo habíamos conversado. Así que quería mucho que pudiese estar para que estuviéramos al día. Aquí sí aquí vamos a tener que como llevar un control porque siempre hablamos mucho. Así que bueno, traje el computador para estar así bien centrado en los puntos que son relevantes para ustedes. Así que presento a Astrid del Moral. ¿Ya? Ella es la subgerente de proyectos en SPIN, ¿cierto? Tarjeta SPIN del Cruz Verde. Bueno, Astrid, preséntate acá al público para que te conozca, bueno, y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Astrid del Moral y tengo muchos años de mi experiencia laboral en distintos rubros, iniciando en el rubro petrolero, haciendo mi tesis de grado, después estuve en alimentos. Posterior a ello comencé acá en Chile, en Falabella Retail, así que el mundo de retail full. Posterior, viajes Falabella, viendo toda la parte de viajes, conociendo la experiencia del cliente y sus sueños, lográndolos mediante viajes. Falabella Financiero Corporativo, la parte financiera. Posterior, estuve en farmacias, viendo el mundo de la salud. Y hoy en día estoy en SPIN de Cruz Verde en FEMSA Salud. Ah, perfecto. Astrid, bueno, nosotros nos conocemos de años atrás. Nos conocimos cuando tú llegaste, creo, a Farmacia Humada. Y venías con una misión de, lo que recuerdo, de transformación digital, de implementar un poco este mundo del retail, llevarlo a esta gran compañía, ¿cierto? Como de cadena de Farmacia Humada. Cuéntame un poquito de ese ejercicio de cuando nos conocimos. ¿Por qué esa transición? Yo sé que a lo mejor esta pregunta no está en la pauta, pero tenía que hacerlo, digamos. Esa transición del retail a la farmacia, porque hoy día pasaste de Farmacia Humada, ahora a Cruz Verde, y es como... ¿Te quedaste en ese rubro? ¿El rubro el que está yendo a la transformación digital y todo esto? No, indiferente del rubro, yo creo que es conocer también la experiencia de compra del cliente. Antes estaba en el mundo retail, donde conoces el cliente, la necesidad que tiene de comprar cualquier tipo de producto, un televisor, una lavadora, unas necesidades básicas o necesidades que necesita el cliente a nivel de hogar. Y cuando pasas a nivel de farmacia, ves un punto muy distinto al cliente asociado a lo que es salud. Y te das cuenta que es muy distinto el negocio asociado a vender un producto que no te llegue de un televisor a que no te llegue un medicamento, que hay una necesidad, hay una enfermedad que se debe atacar a tiempo. Eso hace que los procesos sean más importantes, más prioritarios, y también entender de que no es lo mismo cuando un cliente recibe un televisor con una marca que no correspondía, a un medicamento que no corresponde, que le puede hacer un daño. Al tener esos cambios de rubro que he tenido, me ayuda a tener una perspectiva del cliente distinta y poder conocerlo mucho más. No solamente en la parte de alimentos, sino que también en la parte de salud, también en la parte de retail, de compra de lo básico que tiene de la vida diaria, y también el tema de viajes. ¿Qué te hace ver en parte de viajes? Es como saber cuál es el sueño de este cliente o de los clientes. Y esto te ayuda a tener esta perspectiva completa de la necesidad completa de un cliente. Eso es lo que me llama la atención, lo que me apasiona, del siempre mantener al cliente al centro, pero conociendo sus necesidades. Y esto poder abordarlo como tal, asociado a lo que es tecnología, poder cumplir sus sueños, sus necesidades, poder satisfacer lo que ellos necesitan mediante proyectos de tecnología, es súper satisfactorio. Ahora entiendo algunas cosas porque... Siempre lo que hemos conversado siempre ha estado relacionado como al cliente. Siempre ha sido algo, casi todo en torno al cliente. Sí. Y tiene que ver con esta, no lo había analizado así, digamos, ahora que te hice la pregunta porque me saltó la duda y siempre te quería hacer esta pregunta, pero ese salto porque cuando nos conocimos en Farmacia Humada, era como el ejercicio de traer la experiencia al retail de alguna forma, pero ahora entiendo el core del asunto, que al final sí, pues, es un cliente, pero un cliente distinto, con otras necesidades, con otra criticidad. Exacto, eso es lo que te genera, o en mi caso, me genera sentirme desafiada en sí. Porque cuando conoces esa importancia del cliente, conoces los procesos básicos de un retail, y cuando digo retail, cualquier tipo de retail, puede ser Falabella, Cencosud, entre otros retail, pero cuando ya asocias a la parte de salud, sus necesidades son distintas.
Su prioridad es distinta. El poder conocer al cliente lo que necesita y acompañarlo en todo este proceso de salud, que es un poco más crítico, es muy importante en sí. Y eso me ayuda a sentirme desafiada, como decía, y poder explotar mis conocimientos asociados a llevar proyectos de transformación digital que innoven en todo lo que es la cadena de valor del negocio para poder entregar una solución a nuestros clientes y que ellos se sientan felices y sigan aportando o queriendo estar con el negocio como tal. Oye, Astrid, ¿y cómo te defines hoy en día, considerando que vienes del mundo de los negocios, estás liderando proyectos TI, estás relacionado a la transformación digital? ¿Cómo te defines hoy en día y si sientes que es un plus entender esta perspectiva de negocio y además complementarlo con tecnología? Yo creo que todos los años que llevo trabajando en estos distintos negocios, viendo lo que es mejora continua, que me ayuda a entender los procesos de un negocio, a entender, como digo, la cadena de valor de toda empresa, es poder tener esta mirada de una mirada 360. El poder unificar no solamente la parte de operativa, la parte de rentabilidad del negocio, la parte financiera, la parte de proceso, de operaciones, sino que también el tener este conocimiento y conocer al cliente te lleva a poder definir y decir, ya, esto es lo que debe apuntar un negocio, tener el centro al cliente. ¿Y cómo hago para poder solucionar sus problemas, tomando en cuenta esta mirada 360 de negocio? Que también es lo que te aporta el MBA. Hice un MBA en la Católica y te aporta el comprender de mirada a negocio más arriba a mirada de toda la parte operacional que conlleva como tal. Oye, Astrid, bueno, ahí tomando lo que tú mencionas, siempre que hemos conversado de iniciativas, de soluciones tecnológicas, es fácil conversar contigo porque hay un entendimiento, ¿cierto? No solamente el punto de vista del negocio y tu facilidad para explicar el caso de uso, sino también del punto de vista tecnológico. Esta pregunta tampoco está en la bota. ¿Y eso por qué? Siempre hemos hablado y tú me dices, no, si yo la tecnología se me da, no es tan común. Yo siempre digo, hay que explicar las cosas lo más pera manzana. Sí. Porque me ha pasado, he estado en mesas con personas con mucho conocimiento de tecnología y tú dices, no, pues y capaz ellos entienden todo lo que está explicando, no sé, Pedrito está explicando, oye, tenemos este problema, y comienza a hablar súper técnico y cuando comienza a hablar técnico es como, yo me quedo como, ok, no sé si fui yo la que no entendí y va de esta parte de como el tema de ser humilde. Yo creo que esa es la palabra que podría identificar. La humildad en el sentido de cuando estaba empezando a decir, no entiendo, disculpa, ¿me puedes explicar mejor? Y cuando esta persona se tomaba la instancia o un momento así, podía quedar en ridículo, pero era un punto que no me importaba porque necesitaba entender. Y cuando te explicaba y decía, ya, lo que quisiste entonces, a ver si te comprendo, lo que quisiste explicar es que esto, o sea, A más B más C es igual a T, y lo explicaba súper pera manzana. Y cuando lo explicaba de esa manera y lo escribía en una pizarra y se lo explicaba, y estaban muchas personas con mucho conocimiento técnico, muchos años de experiencia, después salía de la reunión y me decían, oye, gracias. Yo no entendía nada de lo que estás explicando. Y ahora sí, tú lo entendí, si tú no lo escribes, yo no lo hubiera entendido. Y ahí fue que me percaté y dije, ¿cuántos estamos en una mesa, varios sugerentes, gerentes con años de expertise y todo, y llega una persona y te habla súper técnico y todos decimos, y no entendemos? Entonces, llegué a la conclusión en que, ¿qué pasa si el mundo de tecnología con el mundo del cliente, cuando hay cliente usuarios, o sea, la empresa interna, los funcionales como tal, no se comprenden el lenguaje, no vamos a poder obtener la solución o poder llegar a decir, sí, esta es la solución que quieren nuestros clientes como negocio. Y de ahí comencé a ser como a poder traducir este lenguaje entre tecnología y cliente. Y eso es lo que hago siempre, se me hace fácil. Siempre me dicen, ya, pero a veces como que no hablas tan técnico. Porque a veces hay personas que no conocen bien los términos técnicos. Entonces vas aprendiendo en el camino y te vas construyendo como yo creo que puede ser esto, pero no estoy 100% seguro. Hasta que aprendes y dices, ya, entonces cuando siempre hablaron de este término era por esto. Así que eso es como lo que aplico siempre en mi día a día, al poder explicar a los usuarios, entender su necesidad, decirles esto es lo que podemos ofrecerle y después llevarlo al equipo técnico y decir, chicos, tenemos esta situación y esto es lo que nos están pidiendo.
Y de ahí ya cada uno los traducen a nivel más tecnológico para poder trabajarlo. Sí, es verdad lo que dice, que hay mucha virtud también en no solamente hablar el lenguaje técnico, sino en realidad es como saber expresarlo a lo mejor en otras palabras para que otros lo puedan entender. Yo creo que eso demuestra como el real conocimiento que la persona puede tener, porque hablar técnico es un lenguaje que bueno, si no me quiero hacer entender, lo voy a hablar. Pero la persona que es capaz de traducir eso, simplificarlo, yo creo que hay mucho valor, ahí es donde realmente uno entiende, que uno puede ver que la persona realmente sabe el tema. Y por eso es importante la comunicación. Yo creo que la comunicación, como cualquier persona, cualquier amistad, es también un negocio. La comunicación, que ambas personas, el receptor y el emisor, se entiendan, se comprendan, se entregue ese mensaje y estemos claros y literal. O sea, me ha pasado cosas impresionantes. O sea, como tipo, no, quiero que le dé clic acá y me traiga el saldo. Ya, pero traer el saldo, ¿cómo? No, pues que me aparezca el saldo. ¿Pero dónde lo quieres? ¿En qué parte de la pantalla te gustaría visualizarlo? Y para el usuario dice, bueno, pues que me traiga el saldo, o sea, me muestra el saldo del cliente, no sé. Como, bueno, me gustaría un pop-up, o un campo, o en un clic que se despliegue, o en una línea. Es muy distinto. Entonces, cuando tú comienzas y tienes comienzas a tener, obvio, llegas a tener paciencia a nivel Dios y dices, ya, perfecto, vamos paso a paso, ¿te gustaría cómo visualizarlo? ¿Cómo se te haría para ti más fácil? Entonces, ahí es que el usuario dice, ya comprendo la pregunta. Y vas acompañándolo en ese proceso para saber qué efectivamente quiere y de qué manera lo quisiera tener. Siempre teniendo una mirada de, no sé, todo mejora o todo proyecto que se haga, hay que pensar no solamente en el cliente externo, sino en el cliente interno, que es el colaborador que va a llevar a cabo esa acción, en caso tal. Hay un patrón común que he visto en las personas que he conversado y normalmente, y ahora lo escuché en ti, que es como tener al cliente como el foco, ¿cierto? El centro de atención. Pero ahora lo mencionaste, mi cliente, no solamente al principio fue el cliente de Spin, exacto, sino el cliente interno. Sí. Y normalmente los líderes hoy día tienen ese rol como que es relevante y estratégico de entender y motivar a equipo y moverlo hacia el entendimiento que significa atender a un cliente, ya sea externo o interno. Y lo mencionaste recién. ¿Es importante? ¿Eso viene de un aprendizaje tuyo del retail, por ejemplo? Sí, viene asociado he estado en negocios donde se aplica el día de la operación. Y el día de la operación, aparte de eso, bueno, fui su gerente de experiencia cliente y vivía el colaborador, o sea, vivía la farmacia. Estaba ahí, iba a distintos puntos, distintos lugares, y cuando estás en esos lugares y comienzas a ver al colaborador cómo trabaja, cómo lleva a cabo todo su trabajo, y ves que es lento el programa que está utilizando, puede ser cualquier tipo de programa, pero es lento el programa que está usando, tiene que dar muchos clics, comienza a estresarse teniendo un cliente enfrente que está esperando. Y cuando eso sucede, el cliente también se estresa. Y comienza un ambiente que comienza a estar alrededor de ambos, que comienza a ser un poco pesado. Entonces, si se trabaja para hacer los procesos simples, livianos y digitales, no solamente para el cliente, sino también para el colaborador va a tener tiempo de poder dar una buena atención y va a estar tranquilo diciendo, ok, yo sé que, no sé, el post no se me va a detener, no se me va a poner lento, no voy a estar aquí, señor, espere, que me puede esperar un minuto, y atrás con la jefa, por favor, ¿me puede ayudar? Todo esto pasa detrás de un mesón de un local. Por eso es que todos los puntos de conexión o canales de conexión de cara al cliente, todas las plataformas deben ser lo más simples y lo más livianas para los colaboradores que atienden al cliente, a los clientes de cada negocio. Y esos son puntos, como se dice, la primera línea. Son los más importantes que considero, yo desde lo que he observado, son puntos importantes que tiene que tomar en cuenta un negocio. El otro día vi un post tuyo, no sé si tuviera, pero en LinkedIn, donde estabas tú en una farmacia. Sí. Y parece que estuviste como un día sí, en día de la operación. Cuéntame eso. ¿Es alguna política normal, una iniciativa tuya, de la empresa? Es una iniciativa de la empresa que a mí me encanta, porque el hecho de estar en los locales o estar en las farmacias, vives la experiencia, como te digo, no solamente del cliente, que visualizas cómo está el layout de la farmacia, está bien distribuido, tengo los productos ubicados de tal manera que tengo el stock de productos o el mix de productos necesario para cumplir la necesidad del segmento de clientes común que me viene a visitar en el local. Te haces todas esas preguntas y también comienzas a compartir con los colaboradores y comienzas a comentarte cosas que tú en tu oficina sentado no te vas a enterar nunca.
hasta que lo vives y estás con ellos y comienzas a observar y dices, ¿por qué acá tengo un mesón donde tengo puros, no sé, toallas de papel? ¿Entendés? Como que toallas normales, toallas húmedas, es como, ¿por qué? Podría tener, no sé, cualquier tipo de productos, cremas, no sé, champú, productos que siempre pasan esta ruta una mujer joven, 45 años. Entonces, como que esa es la perspectiva que te da, y gracias a esa iniciativa que tenemos acá en FEMSA, nos ayuda a nosotros como líderes poder tener la mirada no solamente del cliente, sino también de los colaboradores, poder escucharlos y levantar esas necesidades y poder ya estar en mesas y decir, no, sabes que yo viví esto, no, yo viví aquello, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Y todos trabajar en pro a que la experiencia de compra en ambas situaciones, como te digo, no solamente el cliente, el colaborador también, sea óptima, eficiente y tengamos tiempo de poder atender al cliente. En farmacia es más crítico, el cliente a veces quiere ser escuchado y quiere ser asesorado. No solamente es comprar un medicamento, es como, oye, ¿para qué sirve este medicamento? Y poder darte el tiempo de poder explicarle y no esperar o estar preocupado porque hay una fila inmensa de personas esperando. Qué interesante. Oye, Astrid, ¿y hay algún proyecto, alguna situación que te haya llevado a que tú, por ejemplo, hayas decidido participar en este rol como de transformar empresas? Porque cuando nos conocimos y fue lo de Farmacia Más, era justamente, me acuerdo de la conversación, fue vengo a hacer esto, vengo a liderar este tipo de iniciativas. Y hoy día, ¿cierto?, en FEMSA es muy similar. Entonces me imagino que hoy día ya es parte de tu ADN, como mirar y decir, oye, ¿cómo y debe ser complejo en empresas tan grandes, cómo innovar, cómo digitalizar la cultura, ¿cierto?, la gestión del cambio. Me imagino que hay un sinfín de cosas que apalancan el incentivar esta iniciativa, pero ¿qué pasó en ti que tú decidiste, sabes que esto es lo que yo quiero hacer? Eso me sigue pasando igual, Freddy. No es que eso no para. Es como que a mí me impresiona. Yo estaba pensando hace días como eso, cómo arranqué, qué fue lo que me hizo decir, quiero apuntar mi expertise en tecnología. Primero era más apuntado a proyectos digitales, más que en tecnología pura. ¿Ya? No sé si se entiende, en tecnología pura es más backend. ¿Ya? Antes al principio era más frontend. ¿Ya? Y recuerdo, estaba en Falabella Retail, estábamos viendo un proyecto. El proyecto estaba impactando muchos clientes y la única manera era poder conocer cómo funcionaba el sistema. Y siempre dije, nada, esto es informático, o sea, porque yo soy industrial, o sea, nada, pues busquemos un informático que entienda y arregle el sistema. Ya está, digamos, le tenemos este problema, hola, tenemos este problema, y listo. Y me dijeron, no, tienes que tú conocerlo, tienes que tú entenderlo. Y este gerente, un gerente de sistema, yo venía de mejora continua, entonces sabía hacer flujogramas de procesos, ¿ya? Se sienta y comienza a explicarnos cómo funciona el sistema haciendo un flujograma de procesos. Y cuando explica el flujograma dije, no puede ser. Y mi mente hizo, fue como, wow, es tan sencillo. O sea, lo que hay detrás de un sistema es un proceso a la final, ¿ya? Y este proceso está conectado con distintas bases, distintas conexiones, y cuando lo comienzas a comprender de esa manera, dije, wow, esto es un mundo por atrás y quiero aprenderlo. Y ahí empezó mi hambre de querer saber más y conocer cuáles son las lógicas atrás de los sistemas, y cuando lo aprendí dije, ya, y si muevo esto y cambio esto, puedo entregar una solución que puede ser muy sencilla, pero que impacta de manera positiva no solamente el negocio, sino también el cliente. Así que eso fue lo que me llamó la atención y comencé a excursionar en la parte de proyectos digitales más a nivel de frontend. Y hoy en día, Freddy, lo que te puedo decir es que siempre donde estoy trabajando necesito sentirme desafiada, necesito aprender. Si no aprendo, me pasa que comienzo como, digo, no, necesito estar en un lugar donde tenga que sentir hambre de cambiar las cosas, hacer cosas distintas. Y hoy en día en donde estoy, me pasa que estoy viendo varios proyectos a nivel backend, conociendo este mundo que no lo conocía al 100 y estoy impresionada. O sea, es como un universo donde hay un montón de planetas y puedes incursionarlos todos y cada uno es distinto. Así que ahorita estoy en esta instancia donde estoy aprendiendo este tipo de proyectos más duros asociados a lo que es backend como tal. Sí, me acuerdo cuando nos explicaste un caso uso, me acuerdo de toda la historia, en el sentido de toda la explicación previa a que nosotros era como, ya, ¿qué hay que hacer? Un poco lo que decías tú, ¿qué hay que hacer? Entonces, esperen, les voy a contar de qué se trata todo, y nos explicaste toda la línea de negocio.
Entonces yo me acuerdo todo completo, pero fue como la definición del proceso y después de eso era como, ¿entendieron toda la historia que hay detrás? Sí, ya, ahora vamos, y me acuerdo después todo. Entonces me acuerdo que fue súper fácil después como entender el por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, el impacto que iba a tener, las integraciones, etcétera, etcétera. Y eso venía justamente del ejercicio que tú habías hecho previo. Entonces nos sorprendió y siempre es como ese dominio del negocio y también lo técnico a nosotros nos simplificaba enormemente el trabajo. Sí, yo creo que lo que he aprendido, lo que puedo como dar como consejo es importante conocer el proceso. Y no solamente conocer el proceso, sino detallar el proceso. Cuando tú conoces el proceso, lo detallas y entiendes también de base de datos, para poder explotar el dato, comienzas a percatarte que hay puntos dentro del proceso que son críticos de cara al cliente, que te retrasan el proceso como tal, como tienes estos cuellos de botella, y aparte de eso tienes puntos delicados que te pueden generar fraudes internos, externos. Entonces, cuando tú lo aperturas a ese nivel, lo conoces y entiendes, ok, tengo un proceso que quiero disminuir los tiempos de respuesta al cliente, o quiero disminuir el tiempo de operación de este proceso, porque el equipo de operaciones está colapsado. Pero cuando lo abres, comienzas a darte cuenta de varias cosas que dices, esto no lo habían detectado, esto no sabía qué pasaba, o nadie sabía. Y recuerdo que cuando hacíamos estos análisis y presentábamos a los gerentes y decía, oye, y bueno, gracias a que hice este levantamiento de este proceso, me detecté que nos están robando acá. Nos están robando, y hice este análisis y tenemos tanta plata en millones que nos están robando todos los meses, llevamos 3 años, es decir, 100 y tantos millones. Por una parte del proceso, que hay personas que se aprovechan de eso, de esa debilidad de ese proceso en cualquier negocio. Eso me ha ayudado a que cada vez que hago este tipo de levantamientos, poder tener siempre la mirada del equipo de control interno, de riesgo, fraude, de cliente, de experiencia cliente, del equipo de operaciones, para poder determinar y decir, ya, esta es la situación actual y este es el esperado, pero este esperado es basado en toda esta mirada o esta expertise 360 de los tipos de situaciones que nos pueden pasar dentro de este proceso. Y cuando se mejora, se reduce impresionantemente. Y ahí, bueno, cuando lo vimos el tema de las devoluciones de tarjeta, ¿te acuerdas? Sí. De notas de crédito. Sí, y me acuerdo que tú decías, mira, esto no es un problema, pero va a venir este problema. Sí. Y todos, ¿cómo va a venir? No, es que esto va, y después fue, menos mal que y llegó. Y estaba atajado. Llegó y estaba atajado. Sí, qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito, por ejemplo, de estos proyectos de automatización, de omnicanalidad, mejora continua, TI, un poquito de algún proyecto en particular, el ahorro que puede haber generado, y también dando luces a otras empresas que hoy día, a lo mejor, a diferencia de, por ejemplo, SPIM, el FEMSA, ¿cómo pueden enfrentar estos proyectos? Porque hay unas ganas de hacer cosas, pero de repente yo creo que esa expertise que tú tienes de identificar el proceso correcto, un poco el análisis que tú haces del proceso para poder identificar, ya, este es un proyecto o esta es una iniciativa que nos va a generar un beneficio. ¿Qué le recomendarías también a las empresas, a las personas que están iniciando en esto? ¿Cómo pueden identificar un proyecto que realmente valga la pena, por ejemplo, transformar? A ver, asociado a como, voy a ir desde este punto porque creo que es importante, pero siempre lo digo, cuando se vaya a hacer alguna mejora de cara a mejorar la experiencia del colaborador, del cliente, la experiencia, tratar de hacerlo lo más omnicanal posible para que ambos tengamos la misma información, cliente-colaborador. O sea, misma información en el sentido de que la dinámica o la función como tal sea parecida, pero mientras menos clic hace un cliente o un usuario, es mejor la experiencia. Eso es como mis tips básicos. O sea, mientras menos clic hagamos, mejor es la experiencia, es más ligera, es más simple, es más rápida. Eso a nivel como de este punto de vista. Y asociado a saber cuáles son los procesos críticos que puede ser de un negocio, primero es importante saber la misión y la visión del negocio. Y basado en esto, saber también los objetivos para poder llegar a lograr esa misión y esa visión. Cuando tú tienes claros los objetivos, en nuestro caso, 3 grandes objetivos. Primero, tener una experiencia plus de cara a nuestros clientes, el aumentar la frecuencia de uso en nuestro caso, de nuestra tarjeta de crédito SPIM. Y de tercer punto es generar ingresos. Pero también de generar ingresos, también disminuir gastos. Entonces, cuando tú tienes los procesos, el mapa de procesos, que es lo primero que yo creo que es un básico, como tenerlo, mapa de proceso de una compañía, tener este mapa de proceso identificado y comenzar a
tipificar o decir esto se basa en estos 3 focos o estos 3 objetivos principales del negocio, poder decir, ok, ¿cómo cuantifico esto? ¿Ya? El decir, este proceso efectivamente, sí, yo lo reduzco en tanto tiempo, ¿cuánto podría beneficiarme, no sé, en mi NPS? ¿Cuánto podría beneficiarme en que el cliente me reduzca la cantidad de reclamos del cliente? Y cuando comienzo a identificar esto, cómo me podía impactar en la operación, comienzo a cuantificar más en dinero. ¿Cuánto me vale esto en dinero? ¿Ya? Ejemplo, cuando vimos el proceso de devolución de notas de crédito, ese proceso se hizo previo antes de que comenzara todo el e-commerce como tal de este negocio con el que trabajé. Y al principio se tardaba haciendo la devolución de nota de crédito, que se hacían todos los días, se tardaban 3 horas haciendo el análisis y lo hacía una persona, o sea, una persona del SAC y otra persona de finanzas. Después, ¿qué pasó? Que si no se hubiera automatizado ese proceso, que después se hacía en 3 minutos, ya, de 3 horas pasamos a 3 minutos, y después de 3 minutos comenzó a aumentar el volumen de transacciones, el volumen por el aumento de ventas y de empoderarse este e-commerce, comenzó a aumentar el volumen, era como, wow, si no hubiéramos tenido esto, no hubiéramos tenido que contratar a 6 personas de finanzas, más 2 personas del SAC para que pudiera llevar un trabajo que hoy en día lo hace, se automatizó completamente y sale en, recuerdo que lo último tardamos como, no sé, 5 o 10 minutos al día que tardaba este procesamiento. Entonces, como que eso es importante para poder identificar cuáles son estos procesos que son repetitivos, que son importantes de cara al negocio, y yo siempre los divido en 3 grandes focos. El primer foco es como esta mejora blanda. ¿Qué podría ser una mejora blanda? No el análisis que hace el equipo de operaciones, pero es Pedrito, pero no te impacta ningún objetivo, pero tenemos que reducir el tiempo, porque si yo le reduzco el tiempo de actividad a Pedrito, Pedrito se puede dedicar a otras actividades que son más relevantes y más importantes. Entonces, ponte tú, si lo hace un análisis en Excel o una macro que tarda la vida y hace un montón de cruces, bueno, ¿cómo llevo esto a un Power BI para que pueda visualizarse en la reportería y él, basado en el análisis que hace, esté en Power BI y lo pueda ver? Y ahí sacar su resultado o su resumen del resultado de los indicadores. Y el segundo foco para mí es el tema de automatización de procesos. ¿Ya? No todos los procesos se pueden digitalizar o llevar a tecnología como tal, pero se pueden automatizar. Ejemplo de ellos, el equipo de finanzas. El equipo de finanzas usa plataformas como Oracle, como SAP, que son más planas. Y estos procesos, yo siempre digo, bueno, no solamente lo digo, lo he visto y lo he hecho, se pueden automatizar, ¿ya? Y están la tercera mejora, que son ya más mejoras digitales. Mejoras digitales que sí, mediante desarrollo de software o aplicaciones de todo tipo donde se pueda hacer la bajada al negocio para que puedan mejorar y automatizar y digitalizar todo proceso. Astrid, ¿y un KPI que no pueda faltar en un proyecto de tecnología? Depende del foco, depende del foco. Si tu foco, a ver, yo hago un proyecto de no sé, colocar un aplicativo para mejorar la experiencia de las alianzas que tengo con empresas externas, serían cuántas empresas externas utilizan la plataforma versus las llamadas que antes recibía o los correos que antes recibía para poder reducir esa cantidad de gestión manual que lleva al equipo de alianzas versus que hoy en día se puede autogestionar el cliente empresa en una plataforma. Oye, Astrid, y mira, pasa mucho que una vez implementado el proyecto, como que aparecen todos diciendo, oye, ¿por qué no lo hicieron así? Esto no debe haberlo hecho así. ¿Ya? Pero, ¿cómo tú incorporas las variables de riesgo, por ejemplo, o fraude en la evaluación de un proyecto antes de la construcción y no que aparezcan al final? Por eso lo mismo digo, o sea, es importante que trabajar en el diseño con el equipo de riesgo y fraude desde un inicio. Y a ver, y puede pasar, somos humanos, o sea, el equipo de riesgo y fraude se les puede pasar un tema y nos percatemos posterior a ello, que es como, salió esto y mira, no lo habíamos dado cuenta. Pero por eso es importante que también en esta mesa donde, porque siempre es un trabajo en equipo, al final, siempre es un trabajo en equipo, pero esta mesa donde están unidos distintos especialistas, podríamos decirlo así, con distinto conocimiento, también tenga la mirada del otro. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una mesa, estamos presentando un proyecto y tengo una mesa la gerente de experiencia del cliente, pero yo también tengo conocimiento de experiencia del cliente y veo que no levanta algo que yo, basado en lo que viví, sí lo he visto, lo puedo levantar porque al final es la confianza entre todos de poder apuntar a que
indiferente de la expertise que tenga, es como escuchar al otro. Siempre el respeto a escuchar al otro. Yo creo que eso es importante en un negocio basado también en el clima, en la confianza que hay entre los líderes. En nuestro caso, bueno, en nuestra empresa eso se da mucho. El hecho de escuchar al otro, escuchar la opinión, el respetar la opinión del otro, también su punto de vista para poder acoplar y todos trabajando en equipo para una misma solución. Cuéntanos un proyecto que justamente incorpore, por ejemplo, esta variable riesgo, fraude, la evaluación y el beneficio que eso ha traído. No sé si nos puede contar algo así. Había un proyecto, bueno, hace muchísimos años, pero bueno, el proyecto consistía en que teníamos que mejorar los tiempos de atención y de respuesta para cuando el cliente hacía la compra y se lo iba a retirar en el local, ¿ya? ¿Qué pasó? Que cuando hicimos el levantamiento, por eso es importante el equipo de riesgo y fraude, nos comenzamos a percatar que aumentaron las notas de crédito. ¿Ya? Las notas de crédito de compras por el e-commerce y iba a retirar el local. Y había notas de crédito, comenzaron a aumentar. Por eso es importante también saber de datos, porque es como, qué raro que comenzaron a aumentar la nota de crédito. Comenzaba a darte cuenta que se repetían los mismos RUT. Mismo RUT. Bueno, este cliente nos compra 3 veces al mes y hace nota de crédito. Siempre los montos altos, productos importantes, no sé, una tablet, un celular. Bueno. Y nos dimos cuenta, esto fue hace años, así que eso ya se arregló, pero nos dimos cuenta que el cliente resulta que hacía la compra, después decía, el día que lo tenía que ir a retirar, llamaba al call center, solicitaba la nota de crédito, se estaba gestionando la nota de crédito, pero como tardábamos y nadie notificaba en el sistema, él iba y retiraba el producto y al día siguiente le hacíamos la devolución del dinero. Y nos dimos cuenta de esto porque comenzamos a detectar dentro del proceso los plazos, los tiempos que tardábamos, lo dibujamos. Y ahí fue que nos dimos cuenta y dijimos, esto se puede hacer. Y cuando vimos el tema del dato, nos dimos cuenta que lo estaban haciendo desde hace rato. Entonces, gracias a ese levantamiento, por eso te digo que es importante hacer el levantamiento del proceso al detalle, también tener como los SLA de respuesta, los tiempos entre cada actividad a otra, y más cuando hay áreas distintas, es saber cuáles son estos puntos que no estamos conectados, no estamos todos enterados qué está pasando con este cliente, porque al final es como cuando el cliente hace una compra, hay que hacerle seguimiento en todos los canales que tengamos la misma información del cliente. Yo creo que ese fue el aprendizaje que tuve de cara a ese proyecto que me ha servido para toda la vida, al final. Oye, ¿y estos proyectos estratégicos involucran, como mencionas tú, distintos equipos, liderazgo? ¿Cómo uno mueve a todas las personas a un mismo objetivo? Que de repente pasa que los proyectos del tiempo como que se van perdiendo el entusiasmo, la gente al principio arranca, después ya no participa tanto, pero el objetivo se sigue manteniendo. Y me imagino en el lado tuyo el liderazgo tiene que seguir. ¿Cuál es la estrategia que uno puede aplicar, por ejemplo, para mover toda una estructura en proyectos de esta envergadura y que de repente cuesta al principio cuando arrancan entender cuál es el objetivo muchas veces? ¿Cómo tú mueves un equipo para eso? Yo creo que lo principal es demostrar desde la primera reunión el valor que tiene esa reunión. Cuando tienes personas que al principio llegan como, me van a presentar un flujo de proceso, vamos a ver esto, ya. Es como un poco como, o sea, como que no tengo tiempo para esto. Y uno comienza a decir, oye, ¿y sabes que acá de esta manera nos pueden igual hacer un fraude interno? Podría pasar. Y todo, en verdad puede pasar eso. ¿Y sabías que mientras si colocas, no sé, si el cliente nos quiere pagar, ¿para qué le vamos a pedir el correo electrónico? O si con el RUT, él puede consultar cuánto es su deuda. Entonces, como ese tipo de puntos de vista hace que se active un poco la mesa y comienzan a participar. Y cuando se dan cuenta del valor que se obtiene por este tipo de reuniones, que están todos y entre todos se escuchan y entre todos comienzan a entregar su valor, dices, ya, perfecto, voy a seguir participando. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros igual todos los miércoles nos reunimos para presentar los proyectos, estos proyectos claves donde está toda esta mesa, hay un representante de cada gerencia, y entre todos damos nuestro punto de vista y validamos cualquier tipo de proyecto que vaya a pasar para el backlog de proyectos de ejecución. Perfecto. Oye, Astrid, y por ejemplo, del Astrid que conocemos años atrás, al Astrid de ahora, ¿cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Sigue siendo el mismo? Yo te noto igual. Como muy enérgica, así, hagamos esto, todo. ¿Cómo ha cambiado o qué es lo que ha variado? Y aparte me imagino que el MBA igual tiene que haber influido de alguna forma
positivamente en un aprendizaje justamente para liderar? Mi estilo de liderazgo siempre ha sido de formar equipos. Igual a medida del tiempo comienzas a trabajar con personas con mucha más seniority y lo que tratas de hacer es como, en mi caso, lo que trato de hacer es poder inculcarles a ellos todos los conocimientos que sé para poder gestionar, más que todo para mejorar los tiempos de respuesta y para quitar trabas de, yo le digo malas prácticas, pero malas prácticas porque creo que son prácticas un poco anticuadas que varias personas siguen aplicando. Ejemplo, no sé, el tema de escribir todo por un correo, enviar todo mediante correo. Tú mandas un correo para formalizar algo que ya tú y yo conversamos en caso tal, pero no escribir, hola Freddy, ¿cómo estás? Necesito esto, ¿me lo puedes enviar? Sí, claro, te lo envío, no hay problema. Ok, oye, hay un error en este cuadro. Todo en literal, ¿qué hace? Oye, Freddy, dime qué agenda tienes disponible para reunirnos. Estamos en la misma empresa, vemos la misma agenda y ves si tiene disponibilidad o no. Entonces, ¿por qué te voy a mandar un correo para... Dime tu disponibilidad. Cosas así, visto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, de aquí que yo te envío un correo, de aquí que tú lo leas, ya pasaron 2-3 horas. Sí. Y esas 2-3 horas me lo hubiera podido ahorrar si te escribo mediante un Slack, un Team, o te envío un WhatsApp, o te llamo, o te digo, oye, Freddy, o te llego a tu puesto y te digo, oye, Freddy, ¿podemos ver esto? ¿Qué horario te acomoda? ¿Te acomoda este horario, no? Entonces, cuando sucede eso, te ahorras mucho tiempo, y es más eficiente. Y a veces el tiempo vale oro. El tiempo vale oro y más para los negocios también. Entonces, y atrás hay un cliente que está esperando una solución, atrás hay un colaborador que está esperando una solución. Entonces, mientras tú estás con este protocolo que se siga, hay varias personas o varios negocios que también los mantienen, pero es un tema cultural. Mientras eso no cambie, no se agilizan las cosas. Así que eso es lo que trato de aplicar con mi equipo, el cómo eficientar los tiempos, cómo ser más eficiente en los tiempos para poder ejecutar cualquier tipo de actividad que estén llevando a cabo. Astrid, ¿cómo cambió tu visión de la transformación digital después del MBA? Hemos hablado del MBA, ya, pero me imagino que hoy día ya aplicándolo, después ya de un tiempo, en cierta manera me imagino que hay cosas que cambiaron, a lo mejor tú te das cuenta que cambiaron de etapas anteriores. Sí, al principio siempre he tenido esta mirada, como te digo, de cara a la operación, de cara al cliente, de cara a la parte de tecnología, pero no tenía esta mirada de negocio reconstruida, se podría decir así. Tenía un conocimiento leve, pero no lo tenía reconstruida. Y yo creo que eso fue lo que hizo el MBA, terminar de formarme y darme las herramientas que necesitaba para poder entender y conocer cómo se forma como tal un negocio, dónde nace un negocio como tal. Y esto anidado a lo que es conocer la cadena de valor del negocio, conocer la estrategia, entender que, y vuelvo a repetir este punto, creo que es súper importante, si todos los colaboradores conocen cuál es el objetivo, los objetivos principales para llegar a la visión del negocio, vas a tener una ventaja competitiva potente, porque todos van a estar trabajando basado en esos objetivos. Y eso hace que toda tu energía y todo vaya a lo mismo. Varias empresas cometen errores y no lo van, créeme. Entonces, así que están viendo esto, pregúntenle a sus líderes cuáles son los objetivos del negocio para poder lograr la estrategia. Eso es súper importante que todos lo sepan. Sí, y yo creo que se transmite mucho en los proyectos, que hoy día es mucho más común el entender el objetivo, como decías tú, global de la implementación de un proyecto. No es tecnología por tecnología, sino entender el caso de uso detrás, el impacto que esto va a tener. Y creo que hoy día las empresas de a poquito han ido entendiendo que también es algo que tienen que saber transmitir. ¿Ya? Exacto, sí. Y tú lo ves en los resultados al final. Cuando tú ves y eso porque por lo mismo te digo, el MBA me ayudó a tener esta mirada, a poder entender cómo yo implemento todas mis actividades, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo para entregar un resultado del negocio que sea tangible, ¿se entiende? El MBA, aparte de tener esta mirada de negocio, también me dio las herramientas que necesitaba para poder comprender cómo funciona un negocio como tal, su estado de resultado, su ingreso, el poder complementar varios puntos dentro de este marco completo y poder aplicarlos hoy en día a día. Pero cuando, como te digo, si tú conoces la estrategia que está detrás del negocio, cuáles son los objetivos del negocio, y todos lo conocen, todo tu equipo completo lo conoce,
el negocio rinde, es más estable, es más eficiente, tienes mayor rentabilidad. Pero cuando eso no pasa, que lo he vivido en otros negocios, pasa que se desordena. Entonces todos comienzan a disparar por distintos lados y nadie llega al punto importante que es qué le duele al cliente, qué le duele a mi negocio. ¿Ya? Eso es el aprendizaje al MBA. Astrid, esta pregunta me la hicieron, pero me escribieron acá, no sé cómo hacerla, pero me imagino que va hacia un foco, y creo que lo hemos conversado. Este es un mundo un poco masculino, ¿cierto? Tecnológico. Y también tú eres joven, entonces me imagino que llegaste a un punto donde dices, tengo que liderar un equipo completo, tengo una iniciativa estratégica, y eso puede ser un poco más complejo. No sé si decirlo así, pero puede ser más complejo siendo mujer. A lo mejor hay mucho de validar. O sea, a mí me pasa todos los días con el informático como que todo el rato te están midiendo, así como, ¿sabes esto? Entonces igual es como desafiante, pero a la vez agotador, porque sabes de todo. Entonces me imagino que de alguna forma te puede pasar eso en tu carrera. ¿Te ha pasado algo así desde el punto de vista que a ti te ha exigido como estar constantemente validando, digamos, no solamente conocimiento, o sea, también, oye, aquí estoy para liderar una iniciativa y tenemos que empujar todo hacia el mismo lugar, que debe ser difícil? Al principio sí me llegó a pasar, sí me llegó a pasar, pero yo creo que he trabajado con muchos hombres, ¿ya? Y la experiencia ha sido estupenda, porque a la final sí tienes que validarte a nivel de conocimiento, a nivel de cómo ellos puedan visualizar como por qué está ella acá. Pero sinceramente que creo que es más los temores de la mujer o de lo que pueden comentar las mujeres que es vivirlo. Yo no he tenido como... A ver, no es por nada, pero bueno, Freddy, vos lo sabés, es como, no sé, el equipo de TI se trabaja bajo mucha presión, entre todos es como ok, tenemos este problema y todos trabajamos para solucionarlo, pero en ese trabajo para solucionarlo es cómo no te percataste de esto, cómo no viste aquello, como que puede pasar ese tipo de situaciones. Y lo que he aprendido es que es buscar soluciones. Y llega a ser tan ameno trabajar con varios hombres y con las chicas con las que se trabaja también es muy ameno porque es como que todos apuntamos a buscar una solución. Así que en sí yo creo que son más como temas tabú, diría así, como temas de, no, la mujer debe ser complicado trabajar con los equipos de TI, debe ser complejo trabajar con muchos hombres, pero bueno, desde mi punto de vista ha sido muy grato, muy agradable. Sí he tenido, pero yo creo que la misma situación que yo he tenido puede tenerlo cualquier hombre. O sea, el hecho de tener que mostrarse, el validarse, el que también te respeten tus compañeros, o más que respetar, es como que también escuchen tu opinión, ¿ya? Pero es como algo que pasamos todos. Así que en sí esa ha sido mi experiencia y no puedo como separarlo de que por el hecho de ser mujer o ser tan joven, no se te abran las oportunidades para poder trabajar con un equipo diverso de TI. ¿Qué le diría a una mujer que está entrando a este mundo? No son tantas. Sí. Es un rubro como técnico, pero cada vez más mujeres, y sobre todo en posiciones de liderazgo. ¿Qué es lo que crees también que aporta la mujer? Digamos, ¿qué le diría a las mujeres que van a entrar o que tienen dudas de entrar a este mundo? ¿Qué les podrías decir tú como consejo, recomendación? Y lo otro es ¿qué aporta la mujer? Digamos, ¿qué tú notas que es distinto? Digamos, en un rubro más masculino. Yo podría decir que lo siguiente, nada es imposible, ¿ya? Todo desafío es súper interesante y es estupendo poder vivirlo. Y no hay que ser de TI o ser ingeniero en tecnología o informática para poder estar en un área de TI. Lo importante es conocer de negocio y poder tener un conocimiento básico en tecnología para poder llegar a este mundo. Y ahorita con la inteligencia artificial, les recomiendo que vayamos, mujeres, llegando un poco más al mundo de tecnología. Se aprende mucho, es muy diverso, y no solamente eso, sino que te ayuda a tener una mirada distinta. Si vienes del mundo de, no sé, el área comercial, vienes de el área donde quiera que estés, trata de llevar proyectos, y esos proyectos siempre te van a llevar a la tecnología, y ahí vas a ir aprendiendo, y eso te va a ir incursionando más a tener conocimientos tecnológicos.
eso te va a poder ayudar a abrir las puertas a llegar a estar en una gerencia de TI, que es importante tener más mujeres, pero yo creo que la mujer, el diferencial que hace es que es un poco más detallista y más ordenada. Es más ordenada. Entonces te ayuda a ordenar un poco, que los hombres son un poco más prácticos, exacto. Y a poder también llevar, no es nada, pero pasa que cuando hay mesas, bueno, lo que observa, cuando hay mesas que hay puros hombres, y bueno, tú me lo puedes decir mejor, pero como que la forma de cómo se tratan es muy distinta a cuando hay una mujer. Sí. Como que todo cambia, como que la aura, la vibra del lugar. Hay que comportarse, exactamente. Entonces, ese es el toque que le da a una mujer en una gerencia. Oye, Astrid, bueno, me quedo un poco con esto que comentabas tú. Los proyectos no son solo tecnología, que es una mirada que yo también comparto. La tecnología es un medio, una herramienta, no un fin. Hay un entendimiento del negocio. Bueno, lo complementaste tu carrera, ¿cierto? Pasaste el negocio, entraste al mundo tecnológico y lo volviste a complementar con el MBA para tener más herramientas para entender. Y ahí te quiero preguntar un poco a ti. ¿Cómo estás tú respecto a años anteriores? ¿Cuál es la Astrid de hoy día? Porque nosotros nos conocemos hace 4 o 5 años ya. 5 años. Sí. ¿Qué es lo que es distinto hoy día de cómo tú ves las cosas? Y esto tiene que ver no solamente con el liderazgo, sino también de repente cómo influyen. Por ejemplo, y esto lo he conversado con personas que han participado anteriormente, que muchas cosas que uno toma y estos proyectos importantes y liderazgo de repente tienen costos a nivel personal. ¿Cómo ves tú las cosas hoy en día, pensando en el ejercicio? Por ejemplo, lo conversábamos con invitados anteriores y dicen, sí, bueno, Sergio, que estuvo acá, que trabaja en la minería, lleva años en la minería y los costos de estar, proyectos alejados de la familia, cosas así, él decía, ha tenido costos importantes y él tiene una mirada sobre la vida de cómo lo aborda. Cuando uno toma esta posición de liderazgo, ¿cierto? No es solamente ya un trabajo. Pasa muchas veces que de repente uno tiene una responsabilidad más grande que cumplir un horario de 9 a 6. Y los proyectos normalmente de los que hemos conversado y tú abordas tienen un impacto enorme y hoy día dice en personas que son clientes pero que van por algo a lo mejor, y lo escuchábamos la otra vez de Carolina, que era como que no quieren ser clientes, ¿ya? Y entonces hay una atención especial. ¿Cómo conjugas tú todo eso? Hay algo que aprendimos, o que me explicaron hace poco un líder que tengo demasiado aprecio y mucho respeto, el tema de la responsabilidad y el compromiso. La responsabilidad va basado en cuáles son tus funciones de tu cargo, pero el compromiso va no solamente en colocarte como la camiseta por la empresa, sino como cuando te duele el dolor del cliente, cuando tú sientes, oye, no quiero que este cliente pase por esto, no quiero que pase por aquello, y pensando en como, esta podría ser mi mamá, esta podría ser mi abuela, esta podría ser mi hija, y comienzas a pensar desde ese punto de vista, comienzas a trabajar para poder entregarle soluciones rápidas a los clientes como tal, y ya llega a ser un tema de compromiso, como te digo, más que ser camiseteado por la marca o por la empresa, es por un tema de las personas. Las personas, el poder entregarle soluciones, entregarle la salud en cualquier rincón del país, el poder que le lleguen sus productos a su domicilio, pensando en distintas situaciones económicas que puedan pasar, ya el poder darle esta posibilidad a cualquier tipo de persona que sea rápido, simple, sin tener tantas complicaciones. Se te cambia un poco el enfoque, es más humanista, se puede decir. Y ahí, ¿qué es? Esta es una pregunta que la otra hice que me gustó mucho, pero ¿qué es? ¿Es responsabilidad, vocación, propósito? ¿Qué es? ¿Qué te mueve? A mí me mueve el propósito, como te digo, las personas. Las personas me mueven. O sea, el saber que atrás hay un cliente, hay un colaborador atrás que también quiere respuesta rápida, quiere tener su instante para poder hablar con las personas, para poder compartir, porque para eso también son vendedores, ¿no? Y cuando piensas en esas personas, y me ha pasado que dice, y supiera que hace poco hicieron esta mejora acá en el sistema, y que eso nos alegró la vida, porque eso nosotros era un dolor de cabeza. Y tú sabes que tú participaste en ese proyecto, o lideraste ese proyecto, es como, eso te llena el alma. O sea, es como, ya, logré y les quité un problema que hoy en día tenían y se quejaban, por eso se quejaban. Y cuando les solucionas, dices, ya, qué bueno.
qué bueno, mira lo que se logró. Y eso se abarca en muchas cosas, también un tema de sustentabilidad. Cuando comienzas y haces proyectos para digitalizar toda la parte de contratos, ponte tú en FIF, llevamos ese proyecto de digitalizar los contratos, antes era a mano y después hoy en día es una app súper sencillo. Haces un ahorro de papel, haces un ahorro de un montón de materiales que también contaminan, también esos contratos después quedan guardados en cajas que duran 10 años en un local y después los botan. Entonces como que el llevar y poder el liderar proyectos, pero siempre apuntado a un enfoque que genere un bienestar o un fin, un propósito de sentirse mejor, se podría decir la palabra, a cualquier colaborador, cualquier cliente y también a la comunidad es prioridad. Es como lo que me llena, lo que me hace que fluya. Oye, Astrid, y bueno, la última pregunta, ya son preguntas que no están acá en el... No, dale, tranqui. Pero por ejemplo, una persona que arranca, imaginemos a alguien sale de la carrera y dice, bueno, ¿a dónde va mi carrera? ¿Cómo me oriento? Tú hoy día tienes una posición de liderazgo en una empresa importante, lideras proyectos que son estratégicos, innovadores. ¿Qué recomendación tú le puedes dar a alguien que arranca con esto y escucha este podcast? Dice, voy a decir algo que te escucha y dice, yo quiero hacer eso, yo quiero desarrollar así mi carrera. ¿Cuál es la recomendación? Porque uno de repente mira roles, posiciones, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿cómo se llega ahí? ¿Podré yo algún día llegar ahí? ¿Qué debo hacer? Yo sé que tú eres súper buena para trabajar, súper trabajadora, súper preocupada, súper detallista, pero ¿qué complementa al profesional? Por ejemplo, para llegar a una posición como la que tú tienes hoy día en una empresa súper importante. Yo recomiendo a los chicos que están recién saliendo de su profesión y no saben en qué área trabajar, porque varios alumnos en prácticas que tuve que me decían, no, quiero trabajar en finanzas. Y yo, ¿sabes qué significa finanzas? Yo me preocupaba, decía, cada mes, los cierres de mes, eso es hasta las 3 de la mañana, pobrecito, lo de finanzas. Pero, mi recomendación es comiencen en áreas que puedan ver temas transversales. Eso puede ser control de auditoría, puede ser mejora continua, analistas de proceso, porque eso te va a dar una mirada completa del negocio, todos los procesos de cada gerencia. Y con eso tú puedes decir, hoy, ¿sabes qué me llama la atención este trabajo? Me gusta lo que hace esta gerencia, me gustaría incursionar por acá. Eso inicialmente, y siempre trabajen en proyectos. Si quieren, sí, a mí me pasaba desde siempre, era como, no sé en qué gerencia estar. No sé cuál es la gerencia que me representa. Y duré muchos años en ese cuál debería ser la gerencia donde esté. Siempre estaba en la gerencia de TI, la gerencia de operaciones TI, siempre estuve en esa. Y siempre decía, quiero saber de todo un poco, como que no quiero saber solo de un lugar, solo de una gerencia, que era como aburrido. Y el trabajar en proyectos me abrió esa perspectiva, el conocer mucho de distintas gerencias y ya llegar a tener esta mirada más como, así funciona un negocio. Así que esa es mi recomendación, irse por la parte de procesos, que sería como la base inicial, para que esa base inicial te pueda aperturar y dar esta apertura como tal de saber dónde o en qué gerencia poder uno especializarse e ir. Perfecto, Astrid. Mira, como decía, me quedo con la tecnología no es un fin, es un medio. Entender los proyectos de liderazgo, que son los temas que hemos conversado. Tu trayectoria ha sido súper exitosa, digamos, has estado en empresas importantes, ¿ya? Y me alegro mucho de ver un poco ese mismo ímpetu y valentía que vimos hace años atrás, hoy día todavía, ahí abordando proyectos complejos, innovando y todo, ¿ya? Creo que finalmente también le da otro valor a la tecnología, o sea, el hecho yo creo que ha cambiado mucho la perspectiva de que algunas empresas ven a tecnología como que fuera el área de computación de hace muchos años y que lo que arreglan los computadores, en día lo ven como un pilar clave, y creo que esta iniciativa, lo que tú comentas, va de la mano a reafirmar ese discurso de que tecnología es clave para que las empresas crezcan, ¿cierto? Y tienen que convivir en una armonía, pero bajo un liderazgo estratégico, ¿cierto? No hay iniciativas por separado. Sí, ahorita se están transformando los negocios tecnológicos, las áreas de tecnología, a tener una mirada híbrida. Así que invito a muchos negocios, y yo creo que varios están en esto, es tener equipos de tecnología que tengan una mirada de negocio. No solamente conocimiento técnico, sino también esta mirada de negocio para tener esta mirada 360. No tener gestores de pedido, sino que también cuestionar estos pedidos. No es tomar, porque siempre se veía al equipo de TI que tomaba la solicitud,
desarrollaba, implementaba, chao, y se le entregaba al cliente, cliente interno. Y pasa que ahora están cuestionándose. Es como, oye, ¿esto cómo le puede beneficiar a nuestro cliente? ¿Cómo le puede beneficiar al negocio? Porque tienen ya esta mirada de negocio que se está empoderando en varias empresas. Así que eso es lo que podrían compartir y decirle a los negocios. Aquellos que no están haciéndolo comiencen a formar a sus equipos también una mirada de negocio y se complemente con su conocimiento técnico. Perfecto. Muchachos, bueno, yo debo confesar algo, sí, debo confesar algo. Siempre hago la entrega del libro al final y te lo había conversado y se me olvidó el libro y salí corriendo y se me olvidó. Pero te tengo otro presente. Ahí viene Marcela caminando por acá. No quiere aparecer en la cámara. Ahí está. Gracias, Marcela. ¿Cómo se llama? Un presente por tu participación acá en el podcast. Ya, aquí está, ahí para la cámara. Está súper lindo. Ya. Muchas gracias. Por tu participación, bueno, y feliz de que nos podemos ver, que puedas estar aquí con nosotros. Yo no quería que pasara el 2025 sin que estuviera. Ya hicimos una junta, hace poquito no pudiste ir, pero hicimos una junta ya de todos los que participaron. También está el video ahí en los canales, ahí, quedó espectacular, la pasamos súper bien. Bueno, la idea es organizar algo una vez al año y poder reunirlo a todos nuevamente, los que se vayan sumando también. Ya, y feliz de que hayas podido participar, agradecido que también puedas contar tu experiencia. Como yo conozco tu carrera profesional, creo que es de mucho valor lo que tú puedas comentar, porque hay personas como la que hablamos recién, están arrancando su carrera, hay gente que a lo mejor, no sé, distintas cosas, perdió su trabajo, se está cuestionando, de alguna forma a lo mejor sus capacidades, esto que hablamos siempre del síndrome del impostor, seré yo el que debo estar haciendo esto, pero en realidad, y lo reafirmas tú, es el desafío constante, hay que estar autodesafiándose. Al final el ejercicio, creo yo, que hace que uno avance, es siempre buscando progresar, colocándose en situaciones complejas, difíciles, desafiantes en sí. Sí, yo tengo siempre dos lemas en mí, siempre. Primero, hacer que las cosas pasen, eso es, hacer que las cosas pasen, siempre. Y el segundo, que me lo dijo una vez una líder y nunca se me ha olvidado y lo aplico siempre, nada de la NASA, no estamos en la NASA. ¿Estás en la NASA? No, entonces se puede aprender. Si él lo hizo, tú puedes. Si él lo hizo, tú puedes. Así que eso, Freddy, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poder participar y poder dar mi opinión basado en la experiencia que he tenido y que otras personas y mujeres líderes también vengan a la parte de tecnología, se apunten a esto y los nuevos profesionales que van a salir en las distintas universidades también puedan escuchar estas palabras y la utilicen en su día a día. Ya sea de manera de inspirarlos. Perfecto, gracias, Astrid. Bueno, muchachos, a todos, gracias por la audiencia, por vernos. Acuérdense que esto va a estar en las redes, nos demoramos alrededor de una semana en publicarlo. Va a estar el capítulo completo, también generamos algunos cortos y no se lo pierdan porque creemos que un espacio, y alguien nos dijo, siempre lo mencionó, hay un espacio que como que no tenía esa visibilidad, no tenía voz. Y tiene mucho que decir, que son yo lo menciono así, son los reales, las personas reales que están liderando la transformación digital en las compañías, que están lidiando con los aciertos, los errores, lo que se puede, lo que no se puede, y de repente nos quedamos con el discurso más comercial, como que todo se puede, pero en realidad este espacio es justamente para colocar a líderes que realmente están implementando esto y puedan contar su experiencia para que otros también puedan aprender. Así que te agradezco, Astrid, por la participación. Bueno, a todos, muchachos, y estamos hablando, nos vemos en el siguiente capítulo, que es el último de este año, y arrancamos pues en enero con los siguientes de 2026. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.